Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolech en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a la Cueva 51. La gente piensa que lo que se siente por las apariciones es lo mismo que en una montaña rusa o una película de terror. El miedo de verdad es como una enfermedad. Te va consumiendo hasta que llega el momento en el que no puedes caminar, ni hablar, ni pensar. Eso dijo la joven Shirley a un investigador psíquico en marzo de 1956. Pero empecemos por el principio. Battersea era uno de los barrios más emblemáticos de Londres. Era un barrio de clase trabajadora y también de pocos recursos. Había una casa ubicada en el número 63 de Wycliffe Road. Esta casa fue escenario de la historia que contaremos a continuación. Para muchos, la más extraña que se conoce en este país. El número 63 era el hogar de la familia Hitchins. Allí vivían Wally, un hombre de 40 años y que trabajaba como conductor de trenes en Londres, en el metro, su esposa Kitty, que era empleada de oficina, y su hija Shirley, de 15 años, que estaba a punto de empezar la escuela de arte. La joven fue la primera en tener contacto con un fantasma, y por esa razón los medios la asediaron hasta el cansancio. De ahí esas palabras que hemos dicho al principio del podcast. Había otros residentes en la casa: la madre de Wally, Ethel, un hijo adoptivo, John, y un topógrafo de unos 20 años, al que Shirley consideraba como su hermano. La historia del fantasma de Battersea empieza con la aparición de una extraña llave de plata en la cama de Shirley. Esto ocurrió el 27 de enero de 1956. Era una llave que nunca antes había visto, ya que tenía un aspecto antiguo como aquellas que usaban en casas elegantes, decía. Una vez que Shirley descubrió la llave, decidió llevársela a su padre, para que le explicara de dónde era. Sin embargo, Wally no le hizo mucho caso, ya que estaba bañando a su esposa, que padecía artritis crónica. Ante ese pasotismo, Shirley decidió dejar la llave en la repisa de la chimenea, para que su padre la revisara más tarde. Pero cuando fue a buscarla, ya no estaba allí. Para sorpresa de todos, la llave la encontraron otra vez en la cama de Shirley. Después de varios intentos, la familia descubrió que la llave no abría nada en toda la casa. El incidente probablemente habría sido olvidado, a no ser porque esa misma noche ocurrió algo que cambió sus vidas para siempre. Un fuerte ruido logró escucharse en toda la casa de Battersea. El estruendo despertó a la familia entera, ya que dicen que sacudía las paredes y los distintos pisos de la casa. El ruido fue tan fuerte que se escuchaba desde la calle, y los vecinos se acercaron a quejarse, ya que no podían dormir. Creían que alguien estaba martillando o rompiendo las tablas del suelo en medio de la noche.
Pero el fantasma de Battersea no dejaría descansar a la familia, y el miedo los dominaría por completo un largo tiempo. Fueron varias las noches de ruidos constantes y estruendos estremecedores. Pronto, estos hechos se convirtieron en algo cotidiano, no solo de noche, sino también a plena luz del día. La familia Hitching, privados de sueño y aterrorizados, llamaron a la policía y a varios especialistas de la época, pero nadie pudo explicar ni entender la razón de los ruidos, que iban desde sonidos de fuertes golpes, ojo, hasta rasguños que parecían provenir del interior de los muebles. Fue horrendo, no quisiera revivirlo, dijo 65 años más tarde Shirley, quien, aunque temerosa de hablar del fantasma, aceptó rememorar su experiencia para la cadena BBC. Sentía como si una presencia me estaba observando todo el tiempo. Según la familia Hitching, el fantasma de Battersea era una presencia muy fuerte, tanto que terminaron por poniéndole de nombre Donald. Y la familia, ya que se tenía que acostumbrar a vivir con ese fantasma, creó una forma de comunicarse con él. Le hacían preguntas y él contestaba con golpes. Un golpe significaba no y dos significaban sí. Shirley recuerda que después de 3 semanas con fuertes ruidos, ya empezaron a moverse algunos objetos. Lo explicaba así, en la BBC. Ollas y sartenes que estaban en la estufa salían flotando de la cocina, atravesaron el cuarto, se aceleraban y de repente se venían contra mí. Tenía que esquivarlos. A veces flotaban y de repente se desplomaban. Otras se estrellaban contra las paredes. Y una noche ocurrió algo que convenció hasta John, que era el más escéptico de los habitantes de la casa. Ante los gritos de Shirley, acudieron a un cuarto y la encontraron en la cama con la sábana flotando. De repente la sábana salió volando y la joven quedó suspendida a unos 15 centímetros del suelo. Entonces la prensa se enteró y se instaló frente a la casa para cubrir la historia de fantasmas de Battersea. Y los Hitchings, la familia Hitchings, dejaron entrar a 2 de los periodistas. Un medium psíquico se ofreció a realizar un exorcismo para eliminar al fantasma Donald. Y la familia, que ya estaba exhausta, ya llevaban semanas prácticamente sin poder dormir, lo aceptó. Pero la sesión fue interrumpida por la policía, ya que habían denunciado que estaba practicando magia negra para conjurar al diablo. Imaginaos una familia ya desesperada, lo que quieren es eliminar al fantasma y cuando están en ello los denuncian, porque se creen que están haciendo magia negra. Al final, esta incursión de la policía fue discutida incluso en el Parlamento británico. Y después empezaron a aparecer teorías. Según el diario Daily Mail, los ruidos los producía Shirley con un dedo de su pie debido a que tenía una deformidad conocida como el dedo martillo. Pero poco después de estas teorías absurdas, que los medios, claro, tenían que cubrir la noticia y no sabían qué estaba ocurriendo, pues empezaron a inventar historias para llenar periódicos seguramente. Pero ocurrió algo más. Si todo esto era escalofriante y tenía ya la familia exhausta, empezaron a prender fuegos en la casa sin motivo aparente. Y uno de ellos fue muy grave. Una noche de octubre, el fantasma aparentemente los llamó. Y cuando toda la familia estaba reunida, en medio de murmullos de personas invisibles, oyeron la voz de una mujer llamada Sara. Resultaba que Sara, según la familia, era la madre de su abuela. Esto fue ya... la abuela también estaba en la casa y la pobre mujer, después de escuchar a su madre hablándole,
no se recuperó. Y por desgracia, meses después murió. Por el terrible impacto que tuvo esta experiencia en esta mujer ya anciana. Imaginaos, toda la familia sentada en el sofá, voces, y la abuela que oye la voz de su madre. La mujer no lo superó y murió. Meses después, dicen debido a la impresión que tuvo. Pero, poco a poco la prensa empezó a perder interés en la historia. Pero el fantasma, Donald, no desapareció. De hecho, este fantasma se ve que tenía una obsesión por comunicarse con ellos. Y ya empezó, no solo bastaban los golpes, sino que ya empezó con escritos en las paredes. Incluso en papeles estaba escrito Cartas del fantasma. En marzo de 1956, el psíquico Harold Chivet, quien nunca dejó de investigar el caso, consiguió con Shirley comunicarse con Donald usando cartas con letras y números, preguntando y recibiendo golpes como respuesta. El fantasma les dio un año, 1720, una dirección y varios nombres. Así pues, ¿quién era el fantasma de Battersea? Algunas investigaciones llevaron a concluir que Donald era un hombre llamado Luis, un príncipe perdido, heredero del trono de Francia. Entre tanto, los Hitchens seguían viviendo con Donald y estaban convencidos que era tan real que incluso ya empezaban a obedecer todos sus deseos. La sala de estar de la casa se convirtió en su habitación. Había muñecas de Shirley sentadas en círculo y por la noche se escuchaban como tambores al ritmo de la música. Ahí también dejaban cartas. Y, según ellos, el fantasma escribía cómo debía vestirse Shirley. Y había incluso mensajes para estrellas de cine que, según este fantasma, le gustaban. En 12 años aparecieron unas 3.000 notas. Había días que había hasta 60 en un solo día, en paredes y en cartas. La familia siguió experimentando estos fenómenos hasta 1964, cuando se mudó a otra casa. Y aquí acabó la historia del fantasma de Battersea. Y yo me pregunto, aunque se lo hubieran inventado ellos, ¿quién en su sano juicio hace unas 60 cartas escritas al día? Porque todos, recordamos, tenían trabajo, menos la madre que estaba mal. Todos tenían quehaceres. ¿Se obsesionaron tanto con la historia que el fantasma ya eran ellos? ¿O de verdad tuvo un fantasma que intentaba cada día comunicarse con ellos? Una historia increíble que llegó al Parlamento británico. 12 años, recordemos, 12 años de golpes, ruidos y cartas. La prensa ya dejó de... El tema ya... no están 12 años con el mismo tema, está claro. Pero una historia increíble. El fantasma de Battersea, sea real o no, 12 años de sonidos, ruidos, cartas y fenómenos inexplicables en una familia, recordemos que era una familia muy amplia, donde al final el fantasma y el miedo ya se convirtió en algo cotidiano, incluso ya parecían ser amigos. Gracias a todos y hasta la próxima.